Hemos invitado a Etel Morales, geóloga doctorada en geociencias y medio ambiente, que estuvo entre el año 2010 y el 2014 desempeñándose como jefa de geociencias en la Gerencia de Exploración y Producción de ANCAP, que es quien en definitiva nos va a poder desasnar. Vamos a la presentación. A cargo de Punto Unión. Muebles, sillas para oficinas, sillones, mesas. Punto Unión. 8 de octubre 3532 y Agraciada y Ángel Salvo. Bueno, lo primero, la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un placer para mí estar acá. Bueno, y me imagino que debe ser un placer porque es hablar de algo que te debe encantar, que te debe fascinar y más, yo diría que en este caso te lo vamos a pedir desde un lugar de docente, porque de alguna manera lo que tratamos es de entender nosotros y de que entienda toda la gente este anuncio que se realizó. Es decir, a ver, a mí me dicen, en mayo vamos a saber si hay o no hay petróleo en el Uruguay. ¿Es tan así? Es decir, los trabajos previos que se han realizado, las investigaciones previas que se han realizado, ¿determinarían entonces que cuando se realice la perforación la respuesta va a ser tan categórica como sí tienen petróleo o no tienen petróleo? Bueno, lo que sucede es que esa afirmación, digamos, de una vez realizada la perforación, sabremos si Uruguay tiene petróleo o no, es correcta, digamos. La única forma de efectivamente conocer en una cuenca sedimentaria, que es donde se encuentra el petróleo, que existe o no existe, es perforando. Pero ahora, la elección de una perforación tiene todo un trabajo exploratorio previo de años y de grupos de personas calificados, geocientíficos importantes, digamos, mucho trabajo previo exploratorio que hacen decidir llegar, identificar un lugar para perforar. O sea, invertir una cantidad significativa de dinero en un determinado lugar de un área enorme porque es que decido perforar ahí o no. De hecho, 3 petroleras grandes como las que están hoy trabajando no vendrían si no tuvieran esa información. De hecho, ellos trabajaron muchísimo con esa información. O sea, para que exista una acumulación de hidrocarburos, tienen que existir un conjunto de elementos y procesos geológicos esenciales. No quiero explayarme, digamos, pero entre los elementos principales tengo que tener una roca generadora, una roca que sea capaz, digamos, por su composición, por su contenido, de generar hidrocarburos en determinadas condiciones en el subsuelo. Tengo que tener una roca que lo almacene, porque en los hidrocarburos convencionales la roca generadora no es la misma que lo almacene. Tengo que tener una roca sello que impida que ese hidrocarburo se disperse y tengo que tener algo que se llama trampa, que es como una estructuración en el subsuelo que permite tener contenida esa acumulación, digamos. Esa acumulación que queda contenida y delimitada entre ciertos límites con un volumen específico. Entonces, el geólogo, ¿qué es lo que hace? Cuando uno comienza a estudiar en una cuenca sedimentaria para decidir si existe o para pensar si existe petróleo o no y si vale la pena culminar con una perforación, utiliza un conjunto de herramientas geofísicas, o sea, dispositivos que miden ciertas propiedades de la Tierra. Con esas propiedades, esos datos que resultan de eso, el geólogo las analiza y en función de un modelo va decidiendo dónde en esa cuenca estarían esa roca generadora, esa roca reservorio, esa trampa, digamos. En función de esas metodologías que va refinando sucesivamente, va definiendo lo que se llama un prospecto, que es finalmente lo que voy a perforar. En el camino quedan un montón, digamos, quedan un montón de ideas exploratorias que el geólogo tiene, que no pasan, digamos, los filtros de estudio y de análisis. Hasta el final llegar a un prospecto, ¿no? Ese prospecto, para aún decidirlo perforar, digamos, tiene que cumplir ciertas cosas, digamos. ¿Cómo cuáles? Que cumplir en cuanto a tamaño, en cuanto a volumen, en cuanto a distancia a la costa, por ejemplo, distancia en profundidad en la cuenca, porque una cuenca es como si fuera una palangana, digamos. Entonces, la base de la cuenca es el plástico de la palangana y eso está todo relleno de sedimentos. Y yo busco en ese relleno de sedimentos dónde puedo estar, en mayor o menor profundidad, digamos. Hay prospectos muy profundos que económicamente, aunque se encontrara un gigante, digamos, no sería rentable explotarlos. Acá estamos hablando del bloque 14, que está a ¿cuántos kilómetros de la costa aproximadamente? Está a 100 y algo, 150 más o menos. Y geográficamente ubicado frente a Punta del Este,
más o menos. Más o menos, un poquito al este, digamos, un poco más al este. Más hacia aún Rocha. de Punta del Este, más hacia, un poco más en mar, sí, un poquito más. Ahí, más o menos, sí, digamos. Sí, frente a las costas, frente a la costa, digamos, pero alejado bastante. Lo que sí se podría concluir por lo que decís, Etel, es que todas estas condiciones, vamos a decir, todos estos requisitos, seguramente aparecieron en los informes como para que los investigadores y ahora las empresas que están interesadas le digan a nuestro país: hay una alta probabilidad de que en mayo podamos encontrar petróleo y en cantidades que sean rentables. Es decir, lo que tú nos has hecho es una enumeración de una serie de factores que suponemos, obviamente, ya fueron estudiados, esas condiciones fueron paso a paso dándose, como dijiste muy bien, otras se habrán ido eliminando, pero aparecieron otras. Y en este momento es de suponer que lo que estamos es frente a una inminencia de una perforación que los estudios estarían dando como con, a ver, si estuviéramos hablando de los astros no son favorables como para que efectivamente hubiera petróleo. ¿Esto sería la interpretación que podríamos dar para lo que puede pasar en mayo? Sí, es una interpretación, pero de todas maneras a mí me gustaría personalmente aclarar algo, que es decir, todo lo que hice hasta ahora fue indirecto. Es decir, la metodología vedette para identificar o para estudiar una cuenca es la sísmica, que es como si fuera una ecografía del subsuelo. Entonces yo estoy mirando una imagen y sobre esa imagen el geólogo interpreta. Entonces, en realidad es indirecto. Mi única certeza, y por eso insisto, es el pozo. Sin duda, como yo voy a invertir, como yo no digo, pero la empresa va a invertir mucho dinero en eso. Sin ¿Cuánto duda, sale un pozo? O sea, en total creo que este va a salir más o menos 200 millones de dólares. 200 millones de dólares para ver si efectivamente hay y si es viable la explotación. Sí. Primero es ver si hay, digamos. Después es ver si es viable. Ese es otro paso, digamos, que hay que pasar. Y además... Lleva mucho tiempo, perdóname, Danilo, lleva mucho tiempo. Unos cuantos años. Digamos, si yo realizo una perforación, esa perforación encuentra hidrocarburos, después tengo que pasar a una etapa que se llama evaluación. Entonces voy a delimitar. Yo encontré esto acá y se acuerdan que yo con la sísmica ya tenía delimitada el área de mi posible. Entonces lo que empiezo es hacer a perforar otras perforaciones para verificar si mi modelo estaba bien. Claro. Yo hice esta perforación, me resultó exitosa, intento verificar mi modelo con otras perforaciones. Claro, me explicaban la técnica del huevo frito, ¿no? Con esas otras perforaciones vuelvo a hacer inversiones pinchar como las que dijiste, es decir, esas otras perforaciones llevan inversiones tal importantes. Tal vez no sean, sí, pero tal vez ya no, porque hay un movimiento hay una que ya estructura se que está, hizo, digamos, claro. Pero sí inversiones muy importantes. Y eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo. 5 años. ¿Y de Vargas? En mayo no vamos a saber nada. No, en mayo vamos a saber si hay o no. Sí, En mayo vamos a saber si seguimos o no seguimos, digamos. No, en realidad no, porque en realidad no, tengo que ser cuidadosa en esto, porque en realidad nosotros tenemos todas nuestras balas puestas en esto, digamos, porque es nuestra única perforación en offshore después de 40 años en donde... Claro, la década del 70 se había hecho, en la década del 70, en el 76 se hicieron 2 perforaciones con la tecnología de ese momento en aguas poco profundas. Entonces, hoy tenemos esta perforación, que es un gran aliento, digamos, para todos los uruguayos y para los científicos también, porque aunque no resulte exitosa, digamos, para el científico va a serlo. Hay una... Sí. No, quería decir que en realidad tenemos todo puesto en eso, pero que estadísticamente, digamos, solo de 3 a 5 de 10 perforaciones resultan en un descubrimiento. O sea, de 3 a 5 en sea, 10. Las probabilidades las tienen en contra, totalmente. Sí, ¿no? Además esta es una cuenca lo que se llama de alto riesgo exploratorio. ¿Por qué? Porque es una cuenca que nunca ha tenido un descubrimiento. Claro. Siempre tiene que haber una primera vez. Sí, ¿no? siempre tiene que haber una primera vez. Pero bueno, entonces digamos, no es tan fácil, digamos, pero es promisorio. Igual hay una frase repetida. Si hay en la cuenca de Pelotas, si hay en la cuenca de Río de Janeiro, un poco más arriba, y si hay en Argentina, ¿por qué no va a haber acá? Bueno. Esa frase es repetida, ¿no? Ahora, es repetida, pero no es ahora del te todo doy 1,5 millones de digamos. argumentos por los cuales No, ¿por qué claro, no puede haber? pero es una frase No es del todo repetida y certera. acuñada a la gente. Claro. Lo que uno hace cuando uno tiene una cuenca que no la conoce como es la nuestra, como no hay pozos, hay solo 2 pozos, digamos, y ahora este tercero, solo la conozco indirectamente. Cuando yo conozco una cuenca indirectamente como geólogo, lo que hago es empezar a comparar, establecer analogías con cuencas que hayan tenido un origen y una evolución similar, una evolución comparable. Entonces, es por eso que, digamos, Uruguay, las cuencas de Uruguay a veces se comparan con Brasil, a veces se comparan con Argentina. ¿Por qué? Y con las del oeste de África, digamos. ¿Por qué? Porque tuvieron el mismo origen, la apertura del Océano Atlántico.
Pero luego, a lo largo de su evolución, tuvieron una etapa en común, pero luego una etapa diferente, digamos. Nosotros tenemos similitudes con las cuencas del Brasil en algunos aspectos de la evolución y otras que no son similares, digamos. Ellos tienen unas capas de sal enorme que nosotros no las tenemos. De todas maneras, eso forma un elemento de todos estos que yo les mencionaba importantes. Entonces, en realidad, sí, apuntando, refinando lo que tú decías, eso de decir, hay no acá, necesariamente no necesariamente, aplica. pero sí aplica establecer analogías con Bien. situaciones iguales. ¿Y petróleo o gas? Porque no necesariamente de pronto se perfora y de pronto no es petróleo, sino que es gas Sí. lo que se encuentra. ¿Hay algún elemento que permita hoy establecer que puede ser gas o puede ser petróleo? No que yo lo conozca, digamos. Al momento, no. Lo que sí sucede es que, lo que pasa es esto. El hidrocarburo se genera de materia orgánica que es enterrada, que es progresivamente enterrada. A medida que es progresivamente enterrada, primero se transforma en petróleo líquido y luego se transforma en gas seco, digamos. Pero como les decía, el hidrocarburo no queda en la roca que se generó, sino que migra. Entonces, si cuando se generó el petróleo, ella migró y quedó acumulada en un lugar, lo que voy a obtener es petróleo. Pero si se siguió enterrando y no migró y luego migró el gas, lo que voy a tener es gas. Claro. Es está difícil bien. hoy en día de determinar. Y para ubicar y poder graficarnos la idea, estamos hablando al este de las costas uruguayas, unos 100, 150 kilómetros mar adentro. Desde esa plataforma que va a estar en superficie hasta el lecho marino, ¿cuánta distancia? Bueno, la columna de agua es de 3.400 y agua de metros. 3.400 metros. Y después, la perforación Sí. va a ir hasta unos 3.000 metros de sedimento. Pero el fondo de la cuenca está a una profundidad mucho mayor. Hay como 6.000 metros de sedimentos, digamos. Esta perforación, según entiendo, va a recorrer 3.400 de lámina de agua y luego 3.000 de sedimentos. Pero no va a llegar hasta el fondo de la cuenca, hasta el plástico de la palangana, digamos. Claro. Doctor, lo lamento, pero escuche, No, la pero tengo que despedir pensando en la experiencia, geóloga. por ejemplo, del Mar del Norte, que leía que sacan a 200 metros de profundidad, sacan el petróleo, nos va a costar un poco más caro, ¿no? Sí, nos va a costar un poco más. La tengo que despedir. Pero ojalá tengamos suerte. Capaz que ella estaba cuando me puede sacar la duda. ¿Qué fue lo que mostramos hace un tiempo atrás? Que pusimos una roca que... Roca generadora seguramente. No estaba, pero seguramente... Y bueno, lo que pasa es que la roca generadora es lo primero, el primer elemento que ¿Por qué tengo que hicimos tener. tanto ruido con una roca arriba del papel que ya decíamos todos que teníamos petróleo y ahora me Bueno. pinchan el globo y me No, dicen que pero- está mal pero y tengo además, que esperar perdón. que Era salga roca más? generadora. Lo que pasa es que sin roca generadora no tengo nada. Era el principio. O sea que lo que primero tengo que encontrar es roca ¿Dónde generadora. quedó la roca generadora esa? ¿Quién la tiene? Escúcheme, es la piedra fundamental del Estadio de Peñarol, por ejemplo, ¿no? No me quiere contestar. La dejaron en una No, mentira. que además hablamos solamente de el offshore uruguayo. Sí. No hablamos de Pepe Núñez, no Bueno, no la hablamos invitamos en tierra. mañana, la volvemos a invitar. Tengo que ir cerrando. Quedo a las Muchísimas órdenes. gracias. La verdad que ha sido Quedo a las órdenes. una verdadera clase la que nos ha dado y nosotros hemos tratado o intentado trasladar todas las consultas que ustedes nos hicieron llegar. Vamos cerrando esta entrevista por aquí.